Hola, soy Albert Salvany, trader intradía en mercado de divisas y creador de contenidos en forexperiences.com, y os doy la bienvenida a nuestro nuevo canal de Telegram. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos nuevas formas de comunicarnos y no hemos querido dejar pasar esta ocasión para estar más cerca de todos los traders, de todos nosotros, justo en el instante en que las cosas suceden. Y este es el objetivo, daros información verídica, real, con nuestras consideraciones sobre lo que sucede en el mercado en tiempo real. Mediante esta aplicación en tu móvil podrás recibir al instante todo lo que sucede en el mercado. Estarás conectado con el mercado a través de nosotros. ¿Por qué Telegram? Hemos elegido Telegram porque es una app de comunicación pues mucho más evolucionada técnicamente que otras que puedas tener en tu móvil. Es una herramienta muy interesante que nos permite automatizar los procesos, eso los hace más ágiles y más directos, y además creo que es muy potente para todo tipo de cosas. Entonces lo puedes aprovechar también más allá de estar conectado al mercado de divisas. Te vamos a ofrecer aquí información directa sobre el mercado y sobre las distintas noticias que lo afectan, pero sobre todo el factor diferencial es que esa información va a ser en directo, en tiempo real. Además, también vamos a irte comentando cómo vamos modificando, cómo vamos adaptando nuestra operativa a todo lo que va sucediendo. Por lo tanto, tendrás en tu móvil los movimientos que realiza un trader a la hora de operar, a la hora de desarrollar su operativa de trading. ¿Qué debes hacer para conectarte a nuestra plataforma? Pues es muy sencillo. Tienes que darte de alta en nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop, que además de tener acceso a nuestro Telegram, vas a tener acceso a multitud de herramientas que van a ayudarte a escalar y potenciar tu trading de una forma increíble. Y una vez estés registrado, enviarnos un mail o una comunicación a través de la mensajería interna de la plataforma indicando tu usuario de Telegram para que podamos enviarte un link y te puedas conectar. Accede ya a nuestro canal de Telegram, accede ya a las noticias y accede ya directamente a nuestra operativa y entra a formar parte de la comunidad de traders de forexperiences.com. Hola, ya estamos en fin de semana y por lo tanto toca nuestro programa de resumen tiempo real. Como siempre vamos a echar un vistazo a los mercados y ver qué ha sucedido durante toda esta sesión semanal. Vamos a empezar con nuestro sumario en el que hablaremos de todo lo que ha pasado la semana, caída del dólar, qué ha pasado con el Bitcoin, etcétera, etcétera. Después pasaremos a ver el comentario técnico semanal, detalle de cada uno de los activos en los cuales hemos operado y ver un poco el detalle, algún truquillo de nuestras operaciones, y finalmente acabaremos con nuestra sección de estrategias, en la cual hoy, a petición de uno de nuestros seguidores, pues vamos a hablar de con qué medias trabajamos, con qué medias exponenciales, con qué periodos trabajamos en nuestros sistemas. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar nuestro programa de comentario semanal de mercados tiempo real, que en principio se emite el viernes a las 8 de la tarde, pero bueno, lo estáis viendo o escuchando en diferido, porque actualmente estamos, ya lo hemos comentado alguna vez, teniendo problemas técnicos con nuestra máquina para hacer los directos y por lo tanto los tenemos que grabar en diferido. Esperamos solventar este problema pues en las próximas semanas, de manera que entonces sí que nos podréis ver en directo pues desde nuestro canal de YouTube o nuestro propio canal de televisión por internet, forexperiences TV. Pero mientras, pues bueno, al menos tenemos la posibilidad de ver de emitir el programa en diferido y de colgar los comentarios en diferido. Como siempre vamos a hacer una revisión de todo lo que el trading nos ha producido durante esta semana. Una semana interesante, una semana de volatilidad, que es lo que nos gusta a los traders, pero que a la vez pues implica
pues algunos peligros, ¿no? El hecho de que exista esta volatilidad, ya que una volatilidad pues mal gestionada pues puede provocar bastantes desastres en las cuentas de trading. Como siempre, seguimos el esquema habitual, resumen sumario de lo que se ha producido durante la semana. Vamos a ver un análisis técnico de los pares y ver cómo se han comportado, y después vamos a tener algún pequeño apunte sobre temas de estrategias de trading. En este caso vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron la semana pasada en nuestro vídeo de tiempo real, nuestro episodio de tiempo real, ¿no? Y es que hubo una persona que nos preguntó pues qué medias utilizamos, qué periodos, con qué periodos trabajamos en las medias con las que nosotros pues visualizamos en los gráficos. Pues hoy os lo vamos a contar. Vamos a empezar ya con un sumario que debe empezar pues con una noticia macro que la verdad es que sacudió bastante al mercado. El repunte inesperado del IPC en Estados Unidos. El IPC mensual, que publicó la noticia el miércoles, se situaba en el 0,5% por encima de los pronósticos del 0,3%. Esto produjo un movimiento bastante contundente en el mercado de divisas, devaluando al dólar. De forma paralela, de forma simultánea en la mayoría de los pares más importantes. Por lo tanto, fue un movimiento realmente de fondo, fue un movimiento de calado, y por un dato de IPC mensual que era 2 décimas pues superior a lo esperado. Evidentemente son 2 décimas que significan un 20% del total, pero un 66 en este caso, un 66 de lo esperado, un 66% más de lo esperado. Pero realmente choca porque es un dato que normalmente no produce estos impactos. Esto también nos puede llevar a pensar que el mercado está un poco hipersensibilizado delante de cualquier noticia que tienda a pues confirmar la teoría de devaluación del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Que parece la tendencia que estamos viendo en estas últimas semanas, a pesar de que en principio el guión debería ser otro, porque se esperan subidas de tipos en Estados Unidos, que van confirmando además los datos de paro, que son bastante buenos en Estados Unidos. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando. En paralelo a esto, debido a la subida del IPC, pues realmente los datos de ventas al detalle mostraron debilidad también. Y entonces eso también influyó en el movimiento que hubo en el mercado. Todo esto sucedía el miércoles a mitad de semana, ¿no? La verdad es que fue un punto de inflexión, como veremos, un punto de inflexión que hizo que pues la mayoría de pares tuvieran movimientos importantes de devaluación del dólar. Por otro lado, ayer viernes desde la madrugada vimos cómo el Bitcoin escalaba hasta los $10.000, rompía esa resistencia ya a principios de semana de los $8.600 y confirmaba más o menos pues un cierto rebote, un cierto impulso alcista, pero al final hemos acabado la semana cerrando con 4 días seguidos al alza, un tema también interesante para tener en cuenta, y vemos el Bitcoin intentando atacar zonas ya superiores, que la rotura de esas zonas y la consolidación por encima de esas zonas ya empezaría a implicar un cambio de tendencia, de esa tendencia bajista en la que estamos en estos momentos a una nueva tendencia alcista, a vivir un nuevo impulso alcista. Y bueno, también vimos cómo el movimiento bajista en el dólar pues se prolongaba, ¿no? Debido a estos datos de IPC, pues el mercado siguió penalizando fuertemente al dólar. Esto se notó sobre todo en eurodólar y libra dólar. Ponemos aquí que son los más destacados, quizás no tanto por los recorridos que hubo, porque por ejemplo el dólar yen ha tenido un recorrido espectacular, pero sí que es verdad que los niveles a los que se encuentran tanto euro dólar como libra dólar pues son niveles bastante extremos, ¿no? Con un euro dólar en 1,25, la libra dólar por encima de 1,40, etcétera, etcétera. Y por tanto creo que son los dos pares también a destacar y que están viviendo esta situación de forma más intensa, esta devaluación del dólar. Vamos a pasar ya a, por lo tanto, ver nuestro mercado, que es lo que nos ha deparado el mercado de divisas. Y vamos a empezar como siempre con el euro dólar. En el corto plazo vamos a comprimir gráfico y ver toda la semana. ¿Qué nos ha deparado toda la semana? Vamos a tener una visión semanal, pero con el gráfico de corto plazo. Aquí está.
Bueno, pues claramente vemos un euro dólar donde venimos de una semana anterior en donde hubo un testeo de esta zona de soporte de los 1.22. Vimos que rebotaba en esa zona de soporte del 1.22, rompía pues con una cierta claridad, con una cierta decisión, pues esta zona consolidaba además en el momento en el que se publicaban los datos de IPC USA, como hemos dicho. Aquí queda guardadito y así lo tendremos en cuenta. Esto significaba este punto de inflexión importante y vemos que a partir de aquí pues la reacción ha sido una reacción potente que la ha llevado a cotizar por encima del 1.25. Luego vemos esta caída que podría interpretarse como un rebote en esta zona, pero también como una toma de beneficios, sobre todo el impulso que hemos vivido durante esta semana. Cerramos a 1.24, por encima de 1.24, y esto nos deja pues una vela de largo plazo que nos estaría confirmando esta zona de soporte del 1.22 de una forma clara, ¿no? Con esta vela de caída y esta vela de rebote inmediatamente posterior. Por tanto, ahora mismo, ¿cuál debería ser nuestro objetivo? ¿Hacia dónde deberíamos mirar? Pues yo creo que debemos mirar aquí, a el 1.2588 como próximo objetivo para el euro dólar. Veremos con qué sesgo abre la nueva sesión semanal, pero realmente deberíamos mirar hacia ese 1.2588 y evidentemente como zona de soporte inferior 1.22. En el caso de la libra dólar, pues tenemos una libra dólar que, a diferencia del euro dólar, que abría semana por encima de esa zona de control, por encima de ese nivel importante en el largo plazo, como podemos ver aquí, en el caso de la libra dólar habría por debajo. Habría por debajo de ese 1.4053, que era el nivel pues de referencia. Es un poco la diferencia entre los dos pares. Vimos un desarrollo lateral inicial, llegamos al miércoles y el miércoles pues se produce ya el episodio que ya os hemos comentado. Como podemos ver aquí, nueva afectación sobre el mercado de una forma intensa, muy parecida a la que podemos ver en eurodólar, la que podemos apreciar en eurodólar. Rompe esta directriz del movimiento bajista, consolida aquí, choca con la zona de resistencia encarnada en esta zona de control de largo plazo de gráfico semanal. Se está negociando durante varias horas aquí y consolida el rebote por encima, a pesar de que luego vuelve a caer y vuelve a cerrar de una forma significativa por debajo de este 1.4053, cierra 1.4025. Importante este cierre por debajo de esta zona de 1.4053, no ha logrado consolidar este 1.4053. En el largo plazo, ¿qué nos deja? Pues nos deja una situación en la cual confirmamos esta zona de 1.4053 como una zona de control, como podemos ver aquí, 1.4050, una zona importante que ha tenido un rechazo. Después de este rechazo ha vuelto a atacar esta zona y ha vuelto a ser rechazado por ahora de esta zona de control, por lo tanto 1.4025. Esta semana que viene, evidentemente, la piedra de toque inmediata va a ser 1.4053. Nosotros acabamos la semana cerrando cerrando nuestra operativa, limitando nuestra operativa a corto plazo a largos en la libra dólar, ¿vale? Es una de las pautas que nosotros trabajamos, que siempre vamos comentando, que es que, bueno, delante de estas zonas técnicamente muy importantes de las diferentes divisas en el largo plazo, aunque operemos a corto plazo, nosotros tenemos en cuenta estas zonas porque creemos que son zonas pues que tienen mucha importancia. Creemos que son zonas que tienen una importancia fundamental y por lo tanto pues creemos que debemos tenerlas en cuenta. Por lo tanto introducimos esta variable dentro de nuestra operativa, ¿vale? Y esto es lo que normalmente hacemos desde pues nuestro monitor de mercado, que es lo que estamos intentando enseñaros ahora. Ahora no podemos, pero bueno, lo haremos dentro de unos minutos. Esperamos aquí intentando recuperar
el navegador porque nos está dando algún pequeño problema técnico, es igual, luego lo veremos. 1.4025, esa es la clave un poco, y ese 1.4053 pues es la piedra de toque. Si vemos un rechazo de nuevo en este 1.4053, pues bueno, deberíamos mirar hacia niveles de 1.3508, pero están muy abajo, son 500 puntos, y por tanto pues creemos que será más factible ver cómo la libra dólar insiste, sobre todo si vemos que este contexto bajista en el dólar pues se prolonga. Si realmente se prolonga este contexto bajista, pues veremos realmente nuevos ataques a esta zona de 1.4053 con toda seguridad. Vamos ahora a ver dólar yen. Un dólar yen que esta semana también, como podéis ver aquí, ha tenido un movimiento muy interesante. Hemos visto, lo hemos comentado, pero bueno, libra dólar, hemos tenido un pequeño movimiento al principio de semana que no nos fue positivo. En euro dólar hemos tenido otro movimiento que tampoco nos fue positivo por un tema de gestión monetaria, por un tema de control del riesgo, porque después sí que siguió la dirección esperada, pero tuvo una perforación muy fea aquí. Y Prometheus pues decidió cerrar y no correr riesgos. Pero en cambio, pues bueno, como siempre, aquí tenemos una fantástica operación doble en dólar yen. Aquí hay dos operaciones en una, con 3 cierres parciales y 2 cierres, si no me equivoco, la otra. Vemos como aquí pues tenemos a 12 de febrero, lunes, un día completamente plano, completamente sin ninguna actividad, sin ningún movimiento destacable. Pero el par despertaría al día siguiente con una rotura contundente, ya en sesión asiática, prácticamente al cierre de la sesión asiática, y esto pues es lo que impulsó a Prometheus a estar atento, a seguir muy bien esos movimientos, y al final pues acabó abriendo dos posiciones. De la misma forma que la libra dólar, Prometheus estábamos vigilando esta zona de los 107,07 porque es una zona en el largo plazo, pues que es una zona a considerar, es una zona importante. Abrió esas dos posiciones, eran posiciones de corto plazo, por lo tanto vemos como una posición la gestionó de una forma rápida y tuvo ya, si ponemos la lupa y podemos aproximarnos, podemos ver con más detalle seguramente, aquí está. Vale, bueno. Tuvo un primer cierre aquí, un segundo cierre aquí de esta primera posición y un tercer cierre aquí. Es decir, son operativas a corto plazo y por tanto, pues sabéis que nosotros marcamos objetivos en función de la volatilidad y por tanto, como es una operación a corto plazo, pues el par lo que hace es dimensionar y gestionar su riesgo. Tener en cuenta que aquí estamos con doble exposición al mercado porque habíamos abierto 2 posiciones al mercado, porque realmente la situación era una situación propicia para abrir esas 2 situaciones. Prometheus identificó 2 setups diferentes de entrada y abrió 2 posiciones distintas. Eso no quiere decir que por mucho que sea una tendencia muy larga, Prometheus siga en esa tendencia hasta el final, porque si son posiciones de corto plazo tendrá criterios de riesgo, criterios de puntos objetivos a conseguir de corto plazo y eso lo sigue a rajatabla. Por tanto vemos aquí cómo pues bueno, gestionó esa primera posición a más corto plazo, cerró en 3 partes de una forma relativamente rápida. Vemos que la otra posición también tuvo un cierre inicial de una forma relativamente rápida, pero la otra parte, creo que aquí hay 2 cierres, porque son 3 y 3. Uno, 2 y 3. Es que claro, son tan pegados que... Y aquí 1... No, hay 2 cierres, ¿vale? Y luego, pues quedó una parte abierta que, como nos marcó un descenso, una tendencia bajista con una intensidad pues muy regular
con una solvencia muy buena, con una fortaleza pues que exhibía de forma repetitiva, pues Prometeo lo que hizo fue gestionar la posición y no la cerró. Realmente esta posición fue cerrada aquí por nuestro cierre de fin de semana, porque decidimos no tener posiciones abiertas durante este fin de semana. Y normalmente estas operaciones de corto plazo nosotros las cerramos siempre el viernes, aunque sea Prometeo las cierre por propia iniciativa, pero no deja que estas posiciones permanezcan abiertas durante el fin de semana. Si fueran operaciones abiertas en un contexto de rango, en un contexto de largo plazo, y os contaremos exactamente qué queremos decir con esto, pues esas operaciones sí que hubieran quedado abiertas, pero estas no. Por lo tanto, cerramos una operación que dio un resultado muy importante, muy satisfactorio, y realmente pues aquí es donde pues puedes sacar la rentabilidad de tu estrategia, ¿no? En posiciones como estas, aguantando estas posiciones pues hasta el final y gestionando ese riesgo. ¿Qué tenemos respecto al dólar y en el largo plazo? Pues en el largo plazo tenemos una vela muy importante porque nos queda reflejado la rotura de esta zona de 107 yenes, que es una zona muy importante, como podemos ver aquí, una zona que no había visitado desde 2016. Y ahora lo que tenemos es por encima de esos 106,28, que es el precio de cierre, pues la zona de resistencia de los 107 de forma clara, y luego pues ya tenemos objetivos inferiores pues como zonas de prácticamente 103, 85, 104, ¿vale? Serían las primeras paradas en las cuales tendría que detenerse un yen bajista en estos momentos. Pero sería fácil que empezáramos como mínimo la semana con una cierta reacción al alza y con una cierta intención de recuperar esos 107 yenes. Vamos a ver también el dólar australiano. Un dólar australiano que vemos que el contexto es relativamente parecido a sus compañeros, digamos, ¿no? De cruces con el dólar. Empezamos la semana con unas ligeras alzas, veníamos de una importante tendencia bajista que le había llevado a testear el nivel de 0,78, que es soporte de largo plazo, rebotó en ese soporte, intentó acercarse a la segunda directriz del movimiento, no pudo aquí acercarse a esta directriz, no pudo romperla, pero sí que le ayudó el dato de IPC mensual de Estados Unidos. Y aquí además constatamos realmente nos confirma una de nuestras prácticas, ¿no? Nuestra operativa, y es que los niveles de soporte resistencia de largo plazo son muy importantes en el corto plazo, porque aquí hubo una situación de tensión derivado de esa publicación de datos de IPC y en principio fueron favorables para el dólar. Vimos cómo hubo esta profunda caída, y esta profunda caída, ¿dónde acabó rebotando? Pues en la zona de largo plazo, en el 0,78, que es esta zona de soporte de largo plazo que vemos aquí. Por tanto, nos viene a confirmar que ahí existe esa zona de soporte, esa zona de control, esa zona donde el corto plazo, la operativa del corto plazo, las probabilidades, la composición del mercado, el comportamiento del mercado en corto plazo, en esa zona se distorsiona. Y se distorsiona porque ahí hay una zona de largo plazo con mucho más peso, en la cual pues el precio se detiene y acostumbra pues a no seguir la tendencia con la que se venía desarrollando. Dicho esto, vemos el rebote en esta zona de 0,78 y a partir de ahí consolida una alza, rompe la directriz de nuevo de una forma más contundente y se sitúa ya por encima de esta directriz, cerrando a 0,7913. Este 0,7913 nos deja una vela semanal que ha recuperado la caída de la semana anterior y parece que vuelve a mirar de nuevo hacia esa zona de 0,8080, 0,8098, 0,81, que es la que podemos ver aquí, que es un poco la zona de resistencia por la parte superior, que conforma esta enorme figura de largo plazo que ya dura 2 años del dólar australiano, una figura alcista con 3 mínimos crecientes muy claros y ahora mismo con 2 máximos que no es que sean crecientes, pero prácticamente. Por lo tanto, podríamos intuir aquí una cierta figura que podríamos ver un agotamiento alcista más en el largo plazo y quizás una rotura hacia zonas inferiores. Ese sería un momento muy importante para el dólar australiano, porque sería la finalización de esta figura técnica que lleva 2 años pues desarrollándose. Vamos a ver también el oro. El oro
que está en una situación parecida a los otros activos. Venía también de una caída, movimiento bajista relativamente importante, y vemos como a principio de semana pues intentó romper esa segunda directriz de ese movimiento bajista, consolidó ligeramente por encima y de nuevo vemos aquí el dato de IPC USA mensual. Podéis ver la influencia de los datos, como queda clara en los gráficos. Tenemos esta IPC USA mensual aquí que provoca pues esa sacudida del mercado y esa explosión del oro al alza que Prometheus pues detecta y decide aprovechar. El par pues hizo esta escapada al alza de una forma pues bastante importante, consistente también. En ningún momento pues vemos indecisión en el mercado y sigue superando el precio hasta que nos marca pues un máximo de 1361,75. Ahora veremos el nivel superior en el largo plazo. Prometheus cerró aquí, pero cerró aquí también por cierre semanal, es decir, activamos el cierre semanal y Prometheus automáticamente cerró esta posición. Si no, la hubiera cerrado aquí, pero bueno, ya vimos que aquí no habría tampoco mucho más recorrido, por lo tanto decidimos cerrar nosotros para evitar correr riesgos, ¿no? Y bueno, pues en vez de cerrar aquí, claro, no hubiéramos cerrado aquí porque Prometheus trabaja con vela cerrada, hubiéramos cerrado aquí abajo, hubiéramos cerrado a 1348 cuando pues finalmente cerramos a 1352, o sea, eso que nos llevamos. ¿El por qué decidimos cerrar la operativa? Bueno, decidimos cerrar la operativa porque llevamos una semana bastante buena, ya habíamos acumulado una buena plusvalía, estábamos por encima de lo previsto, corríamos el riesgo de perder parte de la plusvalía latente que teníamos o incluso que se nos abriera alguna posición en el mercado que al estar ya en zona de máximos y aparte en un momento que es un momento claro de distribución después de una tendencia tan clara que ha habido esta semana, pues el viernes muchas veces, sobre todo en sesión americana, es un momento de distribución, de que los operadores hacen beneficios de todo el movimiento que hemos visto durante esta semana y por tanto decidimos evitar ese peligro y cerrar las posiciones poco después de que abriera la sesión americana. Al ver un poco de indecisión, pues decidimos cerrar las posiciones, irnos de fin de semana tranquilamente, pues consolidando las plusvalías latentes que teníamos en ese momento, tanto del dólar yen como del oro. Las otros pares ya cerramos la operativa a mediados de mañana para evitar que se nos abrieran operaciones durante la jornada del viernes, porque ya no nos interesaba, no veíamos movimientos que hubieran podido ser interesantes. Desde luego, pues nos dio la razón luego el mercado. Es una cosa que el mercado acostumbra a hacer normalmente. Veis aquí estas caídas para nosotros no son aprovechables porque estamos en la tendencia alcista y no vamos a entrar bajistas en este punto, por lo tanto no hubiéramos podido aprovechar ninguno de los movimientos del mercado. En cambio hubiéramos corrido riesgos de que pues hubiera habido por alguna configuración o algo, alguna posición que se abriera o hubiéramos cerrado peor estas posiciones que teníamos abiertas. Por lo tanto decidimos pues cerrar nuestra operativa hacer el cierre semanal de la operativa y ya pensar más en el fin de semana que otra cosa. Es muy importante en el trading saber consolidar beneficios, saber el momento en que tienes que consolidar esos beneficios, porque a largo plazo es lo que te da consistencia, el asumir los riesgos necesarios y estrictamente necesarios y controlar muy bien la gestión de tus posiciones abiertas. ¿Qué nos deja el oro en el largo plazo? Pues un precio de 1347,66, mirando claramente a ese 1365, que creo que estaba por aquí. 1375 es el máximo, 1365 es el máximo anual que tenemos. Bueno, el máximo de 2016, el máximo de 2016, ya hemos roto prácticamente el máximo de 2017. Vemos que nos está marcando, pues bueno, ¿no? ¿Vale? Nos marcaría aquí una tendencia pues alcista. Vamos a dejarlo marcada, así lo vemos. Dejaremos la línea de color rojo. Vale, pues tenemos aquí ese impulso alcista, ¿no? Ese impulso alcista que desde finales de 2016 pues está marcando un poco el devenir, el movimiento del dólar, aunque es un impulso alcista bastante moderado, con una intensidad bastante moderada, pero que en estos momentos pues llega un poco a su clímax, digamos, ¿no? Debemos saber si ese impulso es capaz de pues
romper estos niveles de resistencia. Veremos a ver cómo se desarrolla esta figura técnica que vemos aquí. La teoría nos debería indicar que posiblemente deberíamos ver caídas, pero lo veremos a ver cómo se va desarrollando todo este movimiento, ¿no? Vemos que en el volumen relativo aquí, vemos que ha entrado bastante volumen relativo, o sea, ha entrado más volumen que en las jornadas anteriores en esta zona de aquí, por lo tanto esto indicaría que han entrado seguramente pues a la baja, marcando esta zona de resistencia que tenemos aquí, por eso hemos visto un descenso en el precio, por lo tanto habría una resistencia importante en esta zona de los 1370 ahora mismo, ¿vale? Está marcando el gráfico. Esta ha sido un poco la visión general que podemos tener en el mercado de divisas. Vamos a echarle un vistazo rapidito pues al amigo Bitcoin. Bitcoin 10.803 en estos momentos. Sabéis que el Bitcoin no cierra el fin de semana, por lo tanto tenemos Bitcoin 24/7. Esto es rock and roll durante todos los días, ya no podemos ni descansar el fin de semana. En el caso del Bitcoin, pues tenemos un Bitcoin que inició la semana por debajo de los 8.600. 8.600 era un nivel de largo plazo importante, lo perforó con mucha facilidad y ha seguido al alza. Las últimas 4 jornadas de Bitcoin han sido alcistas y ahora mismo lo tenemos situado por encima de esta zona importante de los $10.600. Mientras no pierda esta zona, pues bueno, podríamos ver cómo se asienta aquí y podríamos ver, aquí es una zona compleja hasta bien el nivel de los 12.000, pero podemos ver aquí cómo está consolida esta zona. Si consolida esta zona y sobre todo este nivel de aquí, también de este nivel FIBO de $10.649, si se sitúa por encima, pues podríamos acabar viendo cómo se dibuja de nuevo una tendencia alcista en el Bitcoin. Ahora mismo estamos siendo bajistas aún, pero ya estamos en una zona de cambio, un punto de inflexión importante. Esto es un gráfico diario. Estamos en un punto de inflexión importante que podría provocar que viéramos algún movimiento destacado. Podéis ver aquí, bueno, una operación es de prueba. Sabéis que estamos testeando, el Bitcoin estamos en testeo total y estamos testeando uno de nuestros sistemas. Podéis ver aquí una operación que ahora mismo pues tenemos abierta. Ya hicimos otra operación a largos y ha vuelto a abrir a largos en esta zona, después de ver aquí como había una cierta indecisión. Aquí vuelve a haber impulso alcista, vuelve a haber fuerza alcista por encima de la media, y esto hace pues que nuestro sistema, en este caso es un sistema que se llama Valkyria, es un sistema para índices que aún está en fase de pruebas, en una fase final de pruebas, pero no lo tenemos en fase de pruebas. Pues lo estamos probando también con Bitcoin y podemos ver cómo, pues bueno, sigue la tendencia alcista y Valkyria se ha subido al carro. 10.783 en estos momentos. Podéis ver en el corto plazo cómo pues la tendencia es clara. Bitcoin, por el tiempo que llevamos trabajando con él, es un activo con muchísima volatilidad, lo que hace muy difícil la operativa por diversas razones, sobre todo en temas de gestión monetaria. Pero es un activo que técnicamente es muy noble, en el sentido de que está siguiendo muy bien las pautas de análisis técnico. Por lo tanto, aplicando técnicas sencillas de análisis técnico se pueden sacar interesantes resultados. El problema luego es ver cómo aplicas una gestión monetaria que te permita trabajar y convivir con esta brutal volatilidad que tenemos y con estos spreads que podemos ver aquí, ¿vale? Que son spreads también pues muy interesantes de conocer. Podéis ver aquí la diferencia, 10.788, 10.805. La verdad es que no hemos efectuado comparativa con algunos otros brokers que te ofrecen Bitcoin en plataforma MT4. Simplemente cogimos el primer broker que vimos, porque lo que nos interesaba era probar la posibilidad de que pues un sistema ya establecido y diseñado para otros activos pues pudiera trabajar bien en Bitcoin, debido a esta característica que veíamos nosotros de que es muy tendencial, y por lo tanto un sistema tendencial creímos que podía funcionar
muy bien, ¿no? Y en eso estamos testeando a ver si realmente ese es el caso. Ahora mismo estamos viendo las primeras operaciones que ya hace con el sistema consolidado, porque este sistema estaba parametrizado para otros activos y ha habido que reparametrizarlo de nuevo. Por tanto, el problema de Bitcoin es que el backtest que puedes hacer es un backtest con muy poca calidad, porque tenemos datos en intradía de muy poca calidad habitualmente. Por lo tanto, pues es complejo. Bueno, después de esta pequeña clase de trading algorítmico con Bitcoin, vamos a cerrar el espacio de esta semana volviendo a nuestro gráfico y explicando un poco el tema de lo que nos consultaron, el tema de las medias. Vamos a ver. Vosotros veis aquí, este es el largo plazo, pero vamos al corto plazo. El corto plazo en todos los gráficos ves que yo trabajo con 4 medias. Podéis pensar, 4 medias son muchas, yo creo que aquí lo primero que debemos decir es que es diferente el concepto que tú puedes tener como trader discrecional de querer ver tu pantalla limpia, de querer ver tu pantalla con solo el precio para que puedas intuir muy bien la dirección del precio o ver lo que te está diciendo el precio. Es un concepto totalmente distinto a al trading algorítmico. ¿Por qué? Porque la información que tú recibes visualmente, mirando la pantalla, mirando los gráficos e interpretando las figuras que tú puedes ver en la pantalla, yo tengo que trasladarla al sistema o tengo que hacer que el sistema capte esa información, pero evidentemente el sistema no tiene las facultades que tenemos nosotros, ¿no?, de interpretar el gráfico. Por lo tanto, el sistema lo que entiende es de números, por lo tanto hay que darle datos numéricos siempre sobre pues, la evolución del mercado. ¿Cómo conseguimos esos datos numéricos? Pues muchas veces utilizando indicadores que puedan dimensionar, que puedan cuantificar esa visión que tenemos nosotros del mercado en el gráfico, lo puedan cuantificar en números para que el sistema pueda trabajar con ello. Por eso nosotros necesitamos trabajar con 4 medias. Trabajamos con 4 medias porque así el sistema tiene información en distintos periodos, en distintas fases, y le permite muy bien identificar qué contexto de mercado hay, ¿vale? Dicho esto, las 4 medias son 25 periodos, 50 periodos, 200 periodos y 800 periodos, ¿vale? Son 25, 50, 200, 800. Las 4 son exponenciales, ¿vale? Esa era la pregunta. ¿El por qué utilizamos estas medias? Porque son medias que hemos comprobado que funcionan muy bien, porque son medias que son muy utilizadas, por lo tanto pueden servir muy bien de referencia para lo que nosotros las utilizamos, que es para identificar puntos de entrada, identificar puntos de salida. No lo hacemos exclusivamente con las medias, evidentemente hay otra información y otros parámetros que utilizamos y otros indicadores que son de fabricación propia, que son de diseño propio, que nos dan una información adicional muy necesaria. Es decir, con un corte de medias actualmente no creo que se pueda hacer un sistema consistente en el largo plazo, ¿eh? No lo intentéis porque no se puede hacer. Ahora, esto no quiere decir que la media como instrumento para desarrollar sistemas no sea un instrumento súper útil sobre todo para un sistema, porque le da la información al sistema algorítmico de cuando una situación de mercado es estadísticamente significativa, es decir, cuando esa subida que vemos en el gráfico, que a nosotros nos parece muy grande, si realmente se ha dado en el pasado reciente o no. Pues esto lo puedes cuantificar mediante una media, ¿no? Si ese precio está por encima de esa media, evidentemente es un dato estadísticamente significativo. Por lo tanto, son muy útiles las medias en el trading algorítmico y te pueden dar mucha información. Pero las medias trabajadas individualmente te pueden dar esa información. Pero cuando combinas diferentes medias, hay estrategias y hay interpretaciones y usos de esas medias que te pueden dar una información extra valiosísima sobre el contexto del mercado. Esto es lo que hace Prometheus. Por eso necesitamos 4 medias, lo dicho. 25, 50, 200 y 800 periodos. Una media de muy largo plazo, como son los 800 periodos, que nos permite trabajar, lo dicho, a muy largo plazo y viendo cómo a largo plazo se está comportando el par y qué situación de mercado tenemos en el largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el gráfico de diario o intradiario tenemos una información que es de gráficos superiores, ¿no? Esta media de 800 realmente lo que está haciendo es darme información de gráficos superiores en el gráfico de corto plazo. Por lo tanto, es una media que nos sirve muy bien. La media de 200, ¿vale?, que es una media más próxima, pero que indica tendencia de fondo, y luego las 2 medias rápidas, 25-50, que son para ver un poco el contexto del mercado en el corto plazo, en la jornada pues que estás operando, por ejemplo.
esta es un poco la explicación y la parte de estrategia que os hemos contado hoy. Vamos a cerrar ya el programa, pues no sin antes ver un poco la situación que hemos reflejado en nuestro monitor de mercado. Como siempre, tenemos un monitor de mercado dentro de nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop, y ahora mismo pues podéis ver cómo nuestros sistemas están inactivos por el fin de sesión semanal en los 5 pares de mercado de divisas. El mercado también está cerrado, o sea que ahora no habría problema. Pero bueno, aquí podéis ver en directo y en tiempo real cómo se están conformando las operativas y cómo nuestro sistema reacciona a los eventos que se puedan producirse en el mercado. Cuando hay restricciones de operativa, lo podéis ver aquí en tiempo real porque lo actualizamos en tiempo real. Podéis ver aquí también nuestros flashes de mercado, flashes que podéis ver aquí en nuestra plataforma. Podéis ver solo la información del título en Twitter, también por razones de capacidad, y también lo podéis ver en nuestro canal de Telegram, ¿vale? Tenemos un canal privado de Telegram, en la app de mensajería, en el cual podéis recibir en vuestro móvil estos flash de mercado que os informarán de las noticias que se están produciendo en el mercado, de los movimientos que produce el mercado y de cómo nuestros sistemas se adaptan al mercado. Nosotros vamos comentando en directo realmente todo lo que el mercado nos está aportando, o todo lo que está generando el mercado en ese momento. Vamos a ver si podemos. Vamos a cerrar este programa viendo. Esto es un atraco entre comillas, una pequeña improvisación. Vamos a ver si podemos. No vamos a poder. Bueno, lo podéis ver fácilmente entrando desde Telegram. Es para usuarios registrados en nuestra plataforma. Si os registráis en nuestra plataforma, que es un registro totalmente gratuito, solo os pedimos el correo electrónico para iros enviando información. Le dais a este link y tendréis el link para conectaros a nuestro canal de Telegram, al que seréis muy bienvenidos y recibiréis todas las noticias en directo, tanto del mercado como de la operativa de nuestros sistemas. Pues nada más, creo que ha sido un programa de cierre de mercados bastante completo, con bastante detalle, y hemos visto un poco, como siempre, cómo ha evolucionado el mercado, cómo han trabajado nuestros sistemas, y no nos queda más que desearos pues que descanséis el resto del fin de semana. No dejéis de preparar como mínimo algo el inicio de la jornada en los mercados, que se iniciará mañana en mercado de divisas por la noche, para preparar la nueva sesión semanal, y que nos seguimos viendo en nuestra web forexperiences.com, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, y recordar que cada mañana, además, si queréis, tal como lo podéis ver aquí en iBooks, la aplicación de podcast, tenéis nuestros audios diarios, nuestros pulsos de mercado diarios sobre pues cómo va evolucionando el mercado cada día. Cada día antes de la apertura europea tenéis un pequeño audio de 6, 7, 8 minutos donde comentamos un poco cómo ha evolucionado la sesión asiática, cómo se va a desarrollar, intuimos nosotros, la sesión europea y las noticias destacadas del día, para que tengáis una guía para iniciar vuestra operativa. O sea que si operáis normalmente en sesión europea, ya sabéis, cada día por la mañana, lo primero, escuchar nuestro pulso de mercados, unos minutitos, y tendréis una opinión más sobre cómo va a evolucionar el mercado en las próximas horas. Un saludo y nos vemos en el siguiente tiempo real. Adiós.